Muy buenas a todos, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a la partida del día de la ronda número 3 del Campeonato de Europa Absoluto, que como todos sabéis se está celebrando en Skopje, la capital de Macedonia. Una ciudad muy chula, por si no habéis estado, la recomiendo totalmente. La partida que os traigo hoy es una verdadera joya, me ha encantado de principio a final, además trae ideas frescas en la apertura, tanto para las blancas como para las negras, y ha tenido lugar entre Sebastián Matze, uno de los mejores jugadores de Francia, con más de 2600, y un conocido para todos nosotros, Iván Cheparinov, un jugador de 2700 puntos de Bulgaria, ¿vale? Pero que, como todos sabéis, habla un español perfecto. Tuvimos la suerte de poder entrevistarlo en las Olimpiadas, por ejemplo, y es muy querido por todos los aficionados de habla hispana. Así que nada, espero que disfrutéis la partida. La verdad que a mí me ha encantado, como os digo. Tiene un remate espectacular también. Y como siempre, al final de la partida hablaremos de nuestro negocio. Así que corto el rollo y empezamos a ver qué sucedió en las 64 casillas entre Sebastián Matze y Iván Cheparinov. Chepas. Bueno, pues las blancas decidieron jugar con E4 y Cheparinov responde con E5. Caballo F3, caballo C6, ¿verdad? Y alfil B5. Tenemos una apertura española Ruy López, muy conocida por todos nosotros. Aquí dos líneas principales, A6 o caballo F6, defensa berlinesa, otras posibilidades como vimos en la partida anterior, alfil C5, incluso F5, incluso otras jugadas más secundarias como D6. Las negras juegan A6, línea principal de la española, y las blancas no deciden jugar la variante del cambio, sino que juegan la variante principal con alfil A4. Las negras sacan el caballo, caballo F6 y enroque corto. Línea principal. Dos posibilidades para las negras principales, por supuesto, la jugada alfil E7 o la jugada caballo por E4. En esta ocasión, Cheparinov decidió emplear la jugada alfil E7, caballo por E4. Hay que decir que, por ejemplo, la está jugando muchísimo el niño Antón. La línea principal sigue tras D4, el negro no puede capturar porque viene un torre 1 que te revienta absolutamente todo en la columna E, ¿verdad? Y la línea principal sigue con B5, alfil B3, D5, D por E5, recuperando el peón. Las negras defienden. Aquí hay muchísima teoría. Esto realmente es muy complicado, ¿verdad? Y hay que estudiar mucho este tipo de líneas. Tras enroque corto, las negras jugaron alfil E7 y aquí hay dos posibilidades. O torre 1, que es la línea principal para defender el peón de E4, o la jugada D3, que ya la recomienda Peter Schwindler en su serie de Chess 24 sobre D3 en esta posición. ¿Vale? Las blancas normalmente van a jugar con caballo C3 y caballo D5 cuando el alfil llegue a B3. Las negras juegan a B5, única posibilidad para el diablillo dirigirse a la casilla B3, y las negras juegan D6, de nuevo creando una amenaza posicional que creo que os la he contado 789,2 veces, ¿vale? Pero que era la amenaza posicional de jugar caballo A5. Con el peón en D7 esto no es posible porque el peón de E5 cae. Pero ahora sí que las negras están jugando caballo A5. Si jugáramos una jugada como H3 para evitar alfil G4, ¿verdad? Profilaxis, entonces caballo A5 y las negras ya no tienen incluso por qué estar ni siquiera algo peor, ¿verdad? Tienen pareja de alfiles. Yo de hecho me quedo con las negras aquí. Es por eso que existen dos posibilidades, o tres, mejor dicho. A4, ¿no? C3 para darle un airecillo, o A3 para darle otro airecillo. El airecillo derecho o el airecillo izquierdo. Podéis decir qué airecillo darle, ¿verdad? Ahora caballo A5 viene alfil A2. Aquí, bueno, existen varias posibilidades. La principal es enroque, pero Cheparinov juega caballo A5 atacando al alfil de B3, ¿no? Y este diablillo se refugia tímido, como aquella época en la que íbamos a parvulario, ¿no? A preescolar, ¿no? Que todos éramos muy tímidos, éramos muy niños, llegábamos allí de nuevas al colegio, ¿no? No sé por qué siempre tengo grabada un par de historias de mi época de preescolar. Preescolar en España es cuando, antes de la primaria, ¿no? O sea, con 4 y 5 años. Entonces, no recuerdo muy bien esa época, pero sí que tengo algunos flashes, ¿no? De aquella época. Y tengo dos momentos súper marcados de aquella época. No sé por qué me pongo a hablar de esto, ¿no? Pero bueno, siempre salgo con alguna locura. Y tengo dos momentos muy marcados. Uno, que siempre iba vestido con un babi, ¿no? Que es una especie de sábana que llevan los niños. Y que se me cayó el zumo de piña que me daba mi madre en mitad de la clase, porque él me lo daba en un bote de cristal y que yo me llevaba al colegio, y me puse a llorar enfrente de todo el mundo, ¿no? Y fue muy trágico, ¿no? Con 4 o 5 años, la verdad que eso me marcó. Y luego tengo otro momento que también me marcó mucho, ¿no? Bueno, en un recreo me cagué encima. No me preguntéis cómo, bueno, tenía 4 o 5 años, hace 27 años, 28 años, no me acuerdo muy bien, pero sé que me cagué encima. Y la solución por la que opté
fue limpiarme con una piedra, ¿no? Porque no quería que nadie me viera que me había cagado, ¿no? Entonces en aquel momento me sentí como un ninja, ¿no? Me sentí como un action man, como un warrior, ¿no? Y bueno, esos son los dos flashes que recuerdo, ¿no? De mi época de parvulario, ¿no? Bueno, alfil A2 y las negras jugaron C5, aprovechando para expandirse en el flanco de dama. Otra pregunta, la neta. ¿Cuándo se usa la neta, no? Porque acabo de terminar Club de Cuervos, estoy muy triste porque es una de mis series favoritas de toda la historia, pero no sé cuándo usar la neta, ¿no? Mira que sé expresiones mexicanas, pero la neta, güey, no sé qué significa, ¿no? Alguno de nuestros usuarios mexicanos que me lo aclare. Y bueno, las negras ganan espacio en el flanco de dama, pero en contra, bueno, pues queda la casilla de 5 débil, y es lo que trata de usar Sebastián Mache con la jugada caballo C3. Y aquí Cheparino juega alfil E6. Estamos ya en líneas secundarias. Curiosamente, yo había jugado una partida con las piezas blancas en esta posición en 2017 en un torneo en Suecia. Y la verdad que yo recuerdo, además quedé peor muy rápido, porque aquí la jugada que parece más natural es caballo D5, que es la que yo realicé. Pero tras caballo por D5, E por D5, alfil G4, este alfil de A2 queda completamente enterrado, ¿vale? Y ahora esta clavada es bastante molesta, es muy difícil de clavarse. H3, alfil H5, y no quieres jugar G4 porque te estás abriendo la panza de tu propio rey, ¿no? Entonces yo recuerdo que quedé bastante mal, de hecho a la máquina le gusta el negro, y sufrí muchísimo, ya en esta posición me parecía súper incómoda de jugar, ¿no? Es por eso que Mache, que es mejor jugador que yo, mete alfil G5 aquí, tratando de luchar por la casilla de 5. Es decir, si las negras jugaran en roque corto, incluso ya puedes comer, ¿verdad? Y saltar con el caballo a D5. Esto ya tiene mucho más sentido. Pero Cheparinov juega C4, precisamente tratando de enterrar al alfil de A2 y luchando por la casilla de 5. Y en este momento había algunas partidas. Por ejemplo, una que se había disputado entre Vishy Anand, el tigre de Madras, ¿verdad? En la que se enfrentaba a Ding de Primavera Liren y jugó caballo de 2. Pero aquí Sebastián Mache juega D4, que es una novedad muy interesante. Es decir, renuncia a que este alfil juegue, pero ganamos mucho espacio en el centro. Ahora el blanco es quien tiene control total sobre el centro. Y Cheparino juega dama C7, no resuelve la tensión central. Dama C7 mantiene la tensión, protege el peón de E5. Las blancas juegan H3, profilaxis contra alfil G4, y en roque de Cheparinov, todas jugadas normales, dama de 2 conectando las torres, preparándose para traer las torres al centro. Sebastián Mache, ¿verdad? Perdonadme, sí, dama de 2, torre F8, las torres pertenecen a la columna D y a la columna E, ¿verdad? Y las blancas jugaron torre F1, defienden el peón D4 que está atacado. Torre a D8 por parte de Cheparinov, y bueno, aquí quizá torre a D1 era una posibilidad. Supongo que ya había que calcular jugadas tipo D5, ¿no? Rompiendo absolutamente todo, la torre está enfrente de la dama, y es por eso que aquí Sebastián Mache toma la decisión, siempre difícil, de cerrar el centro. D5, y aquí Cheparinov juega alfil D7. Entonces llegamos a una posición donde hay miles de maniobras, ¿no? Fijaros que las negras, por ejemplo, quieren traer su caballo a C5, ¿no? Sería un plan interesante, y luego quizás movilizar el flanco de dama. Es por eso que Mache juega B4, y ahora es una decisión importantísima para Cheparinov, porque quizá la jugada más natural es caballo B7, para seguir con este alfil completamente encerrado, el alfil de A2. Pero el problema es que el caballo de B7 es un caballo malísimo, que no tiene casilla, y es muy difícil traerlo de vuelta a la vida, ¿verdad? Traerlo de vuelta a la acción. Es por eso que Cheparinov toma la difícil decisión de capturar al paso. Ya que, bueno, ahora este alfil puede cobrar vida en algún futuro, pero es verdad que no es fácil que cobre vida, ya que siempre que juguemos B4, el caballo va a saltar a C4 y va a estar más feliz que una lombriz, ¿verdad? Así que bueno, ahora empieza una lucha encarnizada por la columna C. Cheparinov trae la torre y empieza a meter presión. Y fijaros que aquí las máquinas son increíblemente brutales. Es decir, no puedo jugar B4 porque este caballo salta a C4. La máquina aquí piensa que la mejor jugada es torre C1 por un concepto muy profundo que vamos a ver. Mache juega torre a C1, ¿vale? Pero fijaros que esta partida me ha impresionado muchísimo esta maniobra que propone aquí los módulos de análisis. Proponen torre F1 con idea de jugar
dama E1, alfil D2, forzar que este caballo salte a B7, porque con el alfil y la dama va a estar súper atacado, y entonces jugar B4 para dejarlo completamente fuera de juego. La verdad que se me ponen los pelos de punta. Fijaros qué tonto soy, que hasta se me ponen los pelos de punta con un plan que propone Stockfish, ¿no? Fijaros si ya estoy acabado, si estoy en la última, si estoy para que me echen pa' los cerdos, ¿verdad? Que se me ponen los pelos de punta con un plan en una partida de ajedrez. ¿Pero qué me está pasando, no? Bueno, pero fijaros que el plan es realmente bello, ¿no? Dama B8, dama I1, H6, alfil D2, amenazamos ya descubiertas molestas, y contra caballo B7, B4, y el caballo queda fuera de juego y las blancas están un pelín mejor. Sin embargo, Mache juega la más natural, juega torre a C1, esta torre está defendiendo el peón de E4, pues traigo la otra que no hace nada en A1. Y entonces, bueno, aquí se amenaza una descubierta con caballo por B5, es por eso que Cheparinov juega dama B8. Alguno en casa estará diciendo, oye, Pepón, deja de contarme las milongas de siempre, que estamos a 11:20 de la noche en España, tío, que me quiero ir a dormir, que quiero que me tape mi madre, que quiero que me arrope mi madre, tío, déjame tranquilo. Caballo por B5, ¿qué pasa? No funciona, por dama por B5 y defiendo, ¿vale? Que no se os vaya la perola. Y aquí, bueno, quizá de nuevo otra vez la mejor idea era jugar dama de 3 para reforzar E4 y traer de nuevo el alfil de AD2 preguntando qué quiere hacer con su vida el caballo de A5. Sin embargo, Mache juega caballo B1, una jugada interesante que mete presión sobre el caballo de A5. Y a partir de aquí Cheparinov juega una secuencia de 15 jugadas realmente precisas, perfectas y preciosas. He dicho 3 P, ¿no? La triple P. Triple X, ¿no? Era una película, o era el actor, Vin Diesel, ¿no? Ya sabéis, el Divis, ¿no? El Divis un poquito más petado, pero bueno, casi igual, ¿no? Caballo B1 y atacamos el caballo de A5. Cheparinov come en C1, forzando a las blancas a capturar de dama, puesto que de torre no es posible porque el peón de E4 cae. Dama por C1 y ahora H6, atacando al alfil. El alfil se va a D2 y Cheparinov aprovecha para ganar un tiempo extra y expulsar la dama de C1. La dama va a D1 y ahora es clave la maniobra de Cheparinov. Fijaros que este alfil de aquí, de negra, está muy mal ubicado, es decir, no tiene demasiadas buenas diagonales. Y entonces tampoco queremos retirar el caballo a B7 porque tras B4 el caballo se queda muerto. Es por eso que Cheparinov juega alfil de 8, protege el caballo de A5 y además el alfil quiere venir a la casilla B7 donde disfruta de unas diagonales maravillosas, ¿verdad? Aquí en esta diagonal se encuentra en la sala VIP donde uno puede arramblar como en buffet de hotel, ¿verdad? Ya sabéis, la gente cambia por completamente su personalidad en los buffets de hotel, se convierten en verdaderas bestias pardas, ¿no? De devorar, ¿no? Todo gratis, trae para acá. Alfil de 8 y alfil C3. Aquí quizá comienza un plan erróneo de Mache, que está obsesionado con expulsar a este caballo de A5, que tiene mucho sentido. Fijaros que ahora la casilla F4 va a quedar débil. Las negras juegan alfil B6 activando su alfil y dama de 2. Y de nuevo parecería que si caballo B7, B4 y las blancas quedan bien. Pero Cheparinov, sabedor de que no puede permitir eso, juega dama C7, protegiendo el caballo de A5. Y fijaros que es una posición donde las blancas no pueden mover casi nada. Comer en A5 es ceder la pareja de diablillos a cambio de nada y no tiene mucho sentido. El caballo de B1 no lo pueden mover, el alfil de A2 tampoco, el caballo de F3 no tiene buenas casillas, la torre de E1 tiene que estar pendiente del peón de E4 y sobre todo que está viniendo el caballo hasta F4. Una vez llegue el caballo hasta F4 van a empezar todos los temas tácticos en H3 e incluso rupturas con F5. Es por eso que aquí Sebastián Mache toma medidas desesperadas y juega G4, ya muy incómodo con su posición. Las negras entonces aprovechan para abrirle en canal al blanco aquí en el flanco de rey, con la jugada H5. Por supuesto, las blancas tienen que cerrar y caballo H7. Otra jugada espléndida de Cheparinov que no solo mete presión en G5, también existe presión momentánea en H3, sino que el caballo se reubica vía F8 y G6 para buscar mejores casillas. Por ejemplo, la ansiada casilla F4 que, como podéis ver, ya no es controlada por las piezas blancas, y sobre todo por este alfil que está en C3 ahora un poco a por uva. Las blancas jugaron rey H2 para defender y caballo F8 por parte de Cheparinov, llegando rápidamente a F4. Las blancas juegan caballo H4 para evitarlo y Cheparinov dice, ¿sabes qué? Mache me da absolutamente igual. Por cierto, Mache no era un
un bicho que existía en clase de inglés, ¿no? En una especie de libros, ¿no? Del bicho Matse, o era Masi, I am Masi, que era un bicho verde gigante, ¿no? Que me daba miedo cuando era niño, ¿no? Me llamaban mis clases a padre, digo yo, mis padres a clase de inglés cuando estaba en preescolar también, con 4 o 5 años, y estaba el bicho verde este que daba miedo realmente, ¿no? El Mase este, o Matsi. Bueno, y el tema es que si ahora juegas caballo por G6, fijaros que ahora también el negro ha ganado la columna F adicional para presionar y realmente la posición pinta fatal. Es por eso que Matse trata de jugar caballo G2, quizá tratando de pedir al único que ya puede resolver los problemas, que ya sabemos que es el Facun, que entre en acción aquí con la jugada F4, pero ni siquiera Cheparí nos permite eso. Jugada profiláctica, trayendo la dama al punto de toque G5. Ahora F4, simplemente tras la captura el peón de G5 va a quedar tocado. Las blancas juegan F3 para sostener el punto E4 y ahora las negras juegan H4, evitando que las blancas, bueno, pues defiendan ese peón de G5 con... de hecho, aquí las blancas tras F3 están amenazando jugar H4. Antes el problema que tenía H4 es que viene alfil G4 y ya no te da tiempo a jugar F3, ¿vale? Además está rompiendo con F6 o con F5 y la posición blanca es muy mala. Las blancas jugarán F3, que quizá amenaza jugar H4, Cheparinov no le deja, y alfil B4 por parte de Matse, que parece una jugada razonable, que mete presión en D6, pero esto permite uno de los mejores remates que he visto en mucho tiempo. Un pedazo de bombazo de Iván Cheparinov, un ratatata de los de antaño. Aquí empieza a bailar reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Lo mira a la cara y le dice: Sebastián Matse, vas a venir con papi. ¿Quién es tu papi? Y le mete torre C2. Una jugada brutal por parte de Matse, que vamos a tratar de entender. Y aquí, de hecho, el francés abandonó. Lo primero que hay que saber es que el blanco está forzado a comer la torre, porque si no el alfil cae. Entonces, dama por C2. Torre limpia de menos. Pero viene dama por G5. Amenazando mate en 2. Dama G3 y dama por H3. Fijaros la potencia del diablazo. Por ejemplo, si alfil por A5, dama G3 y dama por H3, mate con tomate y aguacate. Y si las blancas tratan de ponerse en medio con caballo E3, tras dama G3, rey H1, por ejemplo, alfil por H3, las blancas tienen que abandonar. Por ejemplo, si dama E2, bueno, si torre G1 viene dama por F3 y alfil por F3, y si dama E2 para proteger el caballo de E3, pues vendría simplemente alfil por E3 seguido de dama G2 mate en caso de dama por E3. Una jugada realmente espectacular, ese torre por C2, o ese torre C2 mejor dicho. Bellísima la partida de Cheparinov, muchísimas ideas estratégicas, golpes tácticos. Ojalá pudiéramos firmar todos una partida así de cuando en cuando, ¿verdad? Ahora vamos a nuestro negocio. Antes de irnos vamos a dar algún mes premium. Fijaros que, bueno, de entre todos los que han colaborado con ideas, que la verdad que me habéis dado ideas buenísimas, ¿no? Me habéis dado ideas buenísimas en el día de hoy. Hay gente que ha propuesto, bueno, pues un montón de shows, ¿no? Hay gente que ha propuesto, pues desde, bueno, show hablando de los clásicos, desde que hagamos el récord Guinness para ver quién rapa más rápido al Divis, de que juguemos partidas con los usuarios. Por ejemplo, había uno que decía que jugáramos partidas a la ciega mientras hacíamos deporte. O sea, un montón de ideas me habéis dado, la verdad que muchísimos comentarios, os lo agradezco muchísimo. Pero el ganador ha sido Yoga Calisthenics por sorteo, y que nos comentaba pues que se me ocurre que se podría jugar en Twitch. Tengo que deciros que, bueno, en un futuro muy cercano vamos también a abrir Twitch también, donde, bueno, tenemos un canal de Twitch, pero lo vamos a poner más activo de nuevo. Y la verdad que ha dado una idea muy buena, es que básicamente nosotros juguemos contra los usuarios y la jugada de los usuarios pues se decida, por ejemplo, por democracia. Él nos cuenta ahí una anécdota con los Pokémon que él sigue. La verdad que yo los Pokémon no los sigo mucho. Me suena que hay un Pokémon que se llama Chorizo o Charizard o algo así. Un Pokémon llamándose Chorizo tiene que ser muy peligroso, la verdad. Charizard ibérico. Y bueno, pues entonces también haremos este tipo de show. En cualquier caso, quería agradeceros muchísimo la colaboración. Y bueno, también nos decía Javier Recuenco, dice: Helio Chess, comentar una partida tras inhalar helio. Sería hilarante escucharos así. La verdad que lo que pasa es que no sé ni dónde se adquiere el helio, ¿no? Este gas noble, ¿no? Es un gas noble, ¿no? El helio. Me imagino que sí. Entonces,
¿Qué más? Bueno, pues os pongo otro problemilla, otro acertijo matemático a esto. Ya sabéis, entre todos los que acierten, pues daremos un mes premio, ¿vale? Sortearemos un mes premio. Así que nada, gente, espero que hayáis disfrutado la partida. Os mando un fortísimo abrazo y ya sabéis, nos vemos mañana en el próximo vídeo, en la partida del día de la ronda número 4 del europeo, donde por cierto los jugadores españoles están luchando muchísimo. Lo podéis seguir con el Divis. Un abrazo, hasta luego y por la sombra.